Muy buenos días, apreciados estudiantes y padres de familia. Bienvenidos a este cuarto día de trabajo de la plataforma de Aprende en Casa. Vamos a analizar un poco lo que hoy día nos tiene preparado esta plataforma. El nombre de nuestra actividad de hoy día es ¿cómo son los reportajes? Si bien es cierto, nosotros constantemente cuando vemos noticieros o nos informamos de una o de otra forma, tanto en la televisión, en la radio, en un medio escrito, vemos cómo las personas realizan un arduo trabajo para llevarnos la información a cada uno de nosotros. Este trabajo, este tipo de información, tiene como referencia a un reportaje, a una entrevista que se puede hacer referente a algún incidente o alguna noticia de vital importancia para todos nosotros. En este caso, vamos a trabajar hoy día en la área de comunicación y vamos a analizar en cuánto va a ser nuestra meta del día de hoy. Nuestra meta va a ser leer un reportaje para identificar cómo es su estructura, sus características y analizar los diferentes formatos, escritos, visuales y audiovisuales en que pueden ser elaborados. Entonces, ¿cuál va a ser tu meta hoy día, querido estudiante? Leer. Eso es lo que vas a realizar el día de hoy. ¿Y qué vas a leer en este caso? Un reportaje. ¿Con qué fin va a salir ese reportaje? Con el fin de identificar cómo es su estructura, con el fin de identificar su estructura, sus características y a la vez analizar los diferentes formatos. Entonces, ese va a ser el trabajo del día de hoy. Leer un reportaje para qué? Para identificar su estructura, características y analizar los diferentes formatos en que pueden ser elaborados, claro. Entonces, vamos a dar inicio a esta actividad. Para dar inicio a esta actividad, veamos un ejemplo sencillo para distinguir entre una noticia de un reportaje. Primero vamos a ver lo que es una noticia, una diferencia entre noticia y luego una diferencia entre reportaje. En este caso, nos proporcionan un cuadro en el cual tenemos en la primera instancia lo que es la noticia y a costado tenemos lo que es el reportaje. Veamos. ¿Qué viene a ser la noticia? Por ejemplo, nos pone ahí robos de celulares en la calle Huiracocha del distrito de La Providencia. Esa es una noticia enfocada en los robos. ¿Qué otra noticia más nos tiene? Concluye la cuarentena. La Policía Nacional del Perú prepara una nueva estrategia de patrullaje. Entonces, esas vienen a ser dos noticias importantes en este caso. Veamos cómo es un reportaje. Los robos, un mal que va en aumento en toda nuestra provincia, puntos ofensivos. ¿Por qué? Entonces viene a ser como una pregunta que está realizando a un determinado grupo, a una determinada persona. Otro reportaje en este sentido viene a ser ¿qué problemática social se nos avecina después de la cuarentena? Entonces nos damos cuenta que la noticia es como ya un título principal o un texto en el cual nos indica la acción ya realizada, la acción que se va a realizar, mientras que el reportaje viene a ser una pregunta en cuanto a un hecho que se va a dar o que ya se dio, en este caso. Entonces, esas son las diferencias que existen tanto entre noticia como reportaje. ¿Qué más nos dice? Seguro que has leído en periódicos, revistas o has visto las noticias televisivas o has escuchado en radio algunos reportajes referidos a los del cuadro anterior. Necesariamente, de repente, no puede ser en Huiracocha, puede ser en otros lugares. ¿Recuerdas cómo son? Solamente son preguntas para que tú vayas meditando. No me vas a escribir todavía. ¿Para qué crees que sirven? ¿Quiénes usan ese tipo de texto? Entonces, vamos a ir analizando. Para profundizar en los reportajes, leerás y analizarás un reportaje de prensa escrita. Identifica la forma en la que se presenta la información u otros aspectos que consideres importantes. Luego responde las preguntas. Entonces nos dice que para profundizar en los reportajes, vamos a leer y analizar un reportaje. Esto es lo más importante.
Leer y analizar, muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? Identificar muy bien la forma en la que se presenta la información. Identificar la forma, muy bien, cómo se nos presenta. Si observo este pequeño texto, me doy cuenta que tengo letras grandes. Tengo unas letras grandes, muy bien. Tengo acá, por ejemplo, que puede ser el autor. Tengo que me dice, miren, observen acá tengo una pequeña infografía, unos gráficos referidos, ya, miren. Tengo textos, ¿qué más tengo? Y la fuente. Entonces, yo analizo a primera vista este formato que me han dado. Ahora, si yo observo en este caso, me centro a veces en la mayoría de los casos que sucede, me centro en las letras más grandes porque llaman la atención a primera vista. Luego de analizar tú esta imagen que te he enviado, vas a responder las preguntas. ¿Por dónde iniciaste ese recorrido de observación del texto? O bien por la imagen o por las letras grandes. ¿Estarán dirigidos a una sola persona? ¿Por qué crees eso? Si están dirigidos, ¿por qué crees? Si no están dirigidos, también, ¿por qué crees? Ahora, antes de empezar la lectura de los textos, revisa nuevamente la meta de esta actividad y responde la siguiente pregunta. ¿Con qué propósito leer el reportaje? ¿Con qué fin tú lees un reportaje? ¿Con el fin de que de llegar a conocer algún acontecimiento importante que ha ocurrido tanto en nuestro país, localidad? ¿Con qué fin lees un reportaje? Recomendaciones para leer un reportaje, miren, muy importante. Un reportaje escrito. Cuando leemos textos periodísticos debemos tener presente 3 datos importantes que nos ubican en el contexto del texto periodístico. ¿Cuáles son en este caso los datos? Muy bien, acá lo tenemos. Por ejemplo, tenemos en este caso lo que viene a ser el nombre del periódico y autor del texto, muy importante. Fecha de publicación, tema de qué se trata este reportaje. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta estos 3 elementos antes de leer un texto o cuando lo estamos leyendo. Los reportajes son ordenados y contienen diversa información que se distingue por la manera en que es presentada. Muy bien. ¿Ya? Y recordemos que un reportaje tiene un titular, muy bien. Tiene un titular, tiene una entrada. Ya tiene una entrada. ¿Qué más tiene? Dice, tiene un cuerpo. Y a la vez tiene un cierre. Entonces estos son los elementos más importantes del reportaje. Claro que cada uno ya lo va a ir leyendo y lo va a analizar de poco. Ahora, de una vez que yo he terminado de leer este texto, me concentro en este cuadro que me presentan. Elabora el siguiente cuadro en tu cuaderno, marca los hallazgos encontrados y detalla algunos ejemplos de los hallazgos encontrados en función a lo indicado en el punto 1 y 2. Esto lo voy a relacionar en cuanto a la imagen que te he presentado. Por ejemplo, ¿tiene un titular? Sí, no. ¿Cuál viene a ser el titular para mí? ¿Tiene una entrada? Sí o no. ¿Cuál es la entrada? ¿Tiene una descripción detallada? ¿Comparaciones? ¿Causa? De acuerdo a lo que tú encuentres en este texto, lo que puedas visualizar de este texto, vas marcando si es sí o si es no. Ahora, una vez que termines tú de completar todo este cuadro, vas al siguiente paso que dice, luego de leer, reflexiona a partir de las siguientes indicaciones o preguntas y responde en tu cuaderno. ¿Quién es el autor del reportaje? ¿Cuál es su propósito? ¿A quiénes está dirigido este texto? Entonces son varias preguntas que se está realizando. Luego de realizar todo este pequeño trabajo, dice, el lenguaje periodístico debe ser claro y sencillo. Esto nos va a asegurar la comprensión del texto por parte de los lectores. Recuerden que si nosotros elaboramos un reportaje o hacemos un documental, como hicieron ayer, que elaboraron un pequeño escrito sobre la danza que más le llamó la atención, tanto el atajo de las payas como la danza de los abelinos, mientras el lenguaje sea bien entendible y más sencillo, las personas a las cuales estamos dirigiendo nuestro texto la podrán entender. Entonces, acá te ha resultado con negrito las partes importantes. Por ejemplo, dice, los reportajes deben ser objetivos y las fuentes lo suficientemente variadas para un análisis sincero del tema o problema que se analiza. Muy bien. ¿Qué más nos dice abajo? Los reportajes surgen en el periodismo escrito a partir de la necesidad de profundizar en las noticias de trascendencia nacional o mundial, como lo vimos en el primer cuadro. Nos mandaron una noticia, pero el reportaje viene a ser las preguntas referidas a esa noticia. Entonces, eso es lo que queremos trabajar. En el número 6 que nos dice, ahora tú eres el periodista que ha escrito el reportaje analizado. Muy bien.
y tus jefes te han pedido que la misma información la comuniques en un formato digital, donde tienes oportunidad de emplear recursos visuales, auditivos, audiovisuales. ¿Cómo utilizarías? Y acá tenemos unas preguntas. Después de revisar tus respuestas, lee nuevamente el reportaje preguntándote qué información sería más potente comunicar en una entrevista, qué información requiere que se enfatice. Entonces, esto es lo que vamos a realizar el día de hoy. Para una mejor ayuda, estimado estudiante, te presento a continuación el mismo texto, el mismo cuadro, pero ya está analizado. Por ejemplo, esta es la estructura del reportaje. Si nos damos cuenta en el reportaje, lo que está encerrado con rojo es el titular, o el título en este caso del reportaje. Lo que está encerrado en este cuadro verde viene a ser la entrada. Es decir, como ¿cómo se llama esto? Como una pequeña introducción a lo que se viene a continuación al reportaje. Y miren todo lo que está en todo el cuerpo, miren todo el texto de acá, lo que está con morado viene a ser el cuerpo, es decir, la parte importante del reportaje o del texto escrito, de la estructura de este reportaje que tenemos acá. Y esto de acá, la parte que está acá de amarillo viene a ser el cierre, quiere decir prácticamente las conclusiones. Claro está que en este caso, por ejemplo, en la parte inferior puedo observar que tengo la fuente como otro medio. Tengo, por ejemplo, quién es el autor. A ver acá. Por ejemplo, tengo acá quién es el autor. Lo tengo acá quién es el autor. Tengo unas opiniones. Entonces, un reportaje tiene una gran variedad de insumos que nos ayudan a elaborar un texto, un reportaje bien adecuado y bien entendible para las personas a las cuales queremos dar a conocer lo que hemos trabajado. Entonces, chicos, lo que les pido a ustedes, por favor, es que me desarrollen las preguntas, lean bien cada una de las palabras. Este cuadro de acá que tienes acá a continuación, puedes realizarlo con la ayuda de este esquema que está acá, para que lo puedas trabajar bien. ¿Ya? Entonces tenemos un trabajo, se podría decir, un poco surtido, porque tenemos varios elementos o varios ítems o varias preguntas a trabajar. Entonces, chicos, me despido de ustedes y espero sus trabajos el día de hoy a las 7 de la noche y mañana encontrarnos nuevamente para seguir aprendiendo más en esta plataforma de Aprende en Casa. Hasta mañana.